Ya había una concertación, según denuncia la Fiscalía, Sí. entre la ministra de Economía, el ministro de Salud y el señor Vizcarra para comprarle más bien las pruebas rápidas a China. Recordarán ustedes, peruanos que nos están escuchando, que ya la Organización Mundial de la Salud había advertido, dijo, por si acaso, no utilicen las pruebas rápidas, Sí, porque así una es. prueba rápida podría mostrarte un negativo cuando ya tenías el virus o podría mostrarte un positivo cuando ya no lo tenías. El congresista Alejandro Muñante arremetió contra Martín Vizcarra por lucrar con la pandemia, favorecer a empresas chinas y dejar miles de muertos con pruebas rápidas inútiles. Expresó su indignación porque, pese a su rosario de denuncias e inhabilitaciones, Vizcarra siga paseándose por el país haciendo política como si nada. Pancho, gracias por la invitación. Bien, el tema en cuestión, Martín Vizcarra, el lagarto Vizcarra, el expresidente Sí, Martín una vez Vizcarra, más. una vez más es Sí. tendencia y por eso lo tocamos acá en Radio Betel 100.1 FM. Finalmente, se está buscando una denuncia por el caso de las pruebas rápidas, ¿no? Así es. ¿Cuál Sí. es un poco la No, opinión que tienes a ver, tú? Yo creo que Martín Vizcarra a estas alturas se ha convertido en el político que más denuncias tiene, ¿no? O sea, él ha rompido todos los récords, ¿ah? O sea, tiene 2 inhabilitaciones por el Congreso, tiene 2 más que se van a discutir el 30 de abril, o sea, a nada ya, y tiene denuncias penales, acusaciones fiscales, gente que ha ido al Poder Judicial a devolver en maletas llenas el dinero de las coimas y ese señor sigue libre, ¿no? Paseándose por el país, anunciando una supuesta candidatura que ya no existe, porque el mismo Jurado Nacional de Elecciones ha eliminado su afiliación al partido Perú Primero, etcétera, etcétera. Pero parece que con él no es, ¿no? Sí. Pareciera que vive en un mundo paralelo. Bueno, esta denuncia se suma ya a la larga lista de denuncias, de acusaciones que tiene el señor Martín Vizcarra y esta vez por un tema bastante sensible, ¿no? Sí. Un tema que golpeó a la población en su momento, todavía no se nos borra de la mente, ¿no? Aquella señora arequipeña que corrió tras el auto de Martín Vizcarra pidiéndole ayuda para su esposo que estaban en una de las carpas, ¿no? Sí. En el hospital de Arequipa. Bueno, ahora se sabe pues que toda esta situación pudo haberse mitigado si es que se tomaban en su momento las decisiones correctas y no más bien como la Fiscalía denuncia que hubo una colusión, Sí. para concertar con empresas chinas, ¿no? Y poder darles a ellos las licitaciones en desmedro de la salud de los peruanos, porque recordemos, Pancho, que Corea del Sur había ofrecido al Perú más de 50.000 pruebas moleculares. Sí. Pero Que eran fueron, las efectivas, ¿no? Exactamente, pero fueron rechazadas porque ya había una concertación, según denuncia la Fiscalía, Sí. entre la ministra de Economía, el ministro de Salud y el señor Vizcarra para comprarle más bien las pruebas rápidas a Sí. China. Recordarán ustedes, peruanos que nos están escuchando, que ya la Organización Mundial de la Salud había advertido, dijo, por si acaso, no utilicen las pruebas rápidas Sí, sí. porque no dan un resultado que es efectivo y que es real y que es representativo del momento. Porque Así una es. prueba rápida podría mostrarte un negativo cuando ya tenías el virus o podría mostrarte un positivo cuando ya no lo tenías. A ver, yo lo he vivido, Pancho, o sea, yo estaba con el COVID y salía negativo. Claro. Mi hijita lo tenía y salía positivo. Sí. Perdón, no lo tenía y salía positivo. Era bastante raro. Pero el caso más emblemático que se dio a conocer justamente al inicio de la pandemia, cuando todavía la enfermedad recién se le estaba descubriendo, ¿no es cierto? Sí. El caso del señor Ushunagua, ¿no? El ex congresista en Pucallpa, Sí. quien llegó al hospital de Pucallpa pidiendo atención urgente porque el hombre no podía respirar, tenía todos los síntomas de COVID, pero le negaron la atención porque su prueba rápida le salió negativo. Sí. Y lamentablemente el señor Ushunagua terminó falleciendo, ¿no? Sí. Entonces, así como él, o sea, ese caso se repitió a nivel nacional. Claro. O sea, fuimos el país donde más muertes hubo por esta enfermedad. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no pasó lo mismo en Ecuador? ¿Por qué no pasó lo mismo en Argentina? ¿Por qué no pasó lo mismo en Chile? ¿Por qué? Porque aquí pues decidieron concertar Sí. con una empresa china para que nos vendan pruebas rápidas como si se tratara de una prueba de diagnóstico. Y no era de diagnóstico. Simplemente la prueba rápida detectaba los anticuerpos que el organismo producía después de haber adquirido la enfermedad. Sí. Lo que nosotros necesitábamos eran pruebas de diagnóstico para que justamente los cercos epidemiológicos puedan funcionar. ¿Por qué se rompieron los cercos epidemiológicos en el país? Porque confiamos
en pruebas que no eran eficientes para Sí. eso. Y tanto Vizcarra como el señor Zamora lo sabían, Sí, pues. pero les importó bastante poco. Es más, recuerdo el señor Zamora en una de estas conferencias de prensa, ¿no? Aló presidente parecía, ¿no? Sí. Que todos los días salían al mediodía. La reina del Ya- mediodía. Sí, o sea, era demasiado ya, era una tortura escuchar a Vizcarra todos los días. Pero bueno, recuerdo que en una de esas conferencias el señor Víctor Zamora, más conocido como el Doctor Muerte, ¿no? Señaló que ellos iban a demostrarle a la OMS, ¿no? Que las pruebas rápidas eran equiparables con las pruebas moleculares. Nunca lo demostraron. Es decir, utilizaron a los peruanos como conejillos de indias. Qué Y en ruin. ese interín se murió mucha gente. Qué ruina hay que ser verdaderamente para jugar con la vida de los peruanos y buscar una colusión en el momento Exactamente. de mayor urgencia y desesperación de los peruanos, ¿no? Que Claro. estábamos atrapados en nuestras casas y Martín Vizcarra además proponía una política un día, al día siguiente la Por deshacía. sexo, ¿no? La salida por sexo, ¿te Salida por acuerdas? sexo, Las salidas qué por tontería. sexos. Bueno, finalmente el señor Zamora, al menos hoy, está inhabilitado gracias a una denuncia constitucional que presenté, ¿no? Que se aprobó finalmente en el Pleno del Congreso. Hoy está inhabilitado por 10 años y acusado además por el delito de omisión de funciones. Hicimos eso con Zamora, pero claro, faltaba el pez gordo. Claro. El señor Vizcarra. ¿no El es lagarto cierto? gordo, ¿no? Exactamente. Entonces, gracias a Dios, la Fiscalía ha presentado esta denuncia. Claro, se ha demorado bastante también, debemos decir, ¿ah? Porque al menos el informe de la Comisión de Fiscalización, ¿no? Donde encontró responsabilidad en Vizcarra, en Zamora, en la señora María Antonieta, eso se ha dado hace más de un año, casi Sí. 2 años, y recién la Fiscalía ha presentado la denuncia. La Fiscalía también, pues, nos demuestra cierta parcialidad, porque para unas cosas es bastante rapidita, Sí. ¿no es cierto? Y para otras se demora la vida, ¿no? Claro, la velocidad cuando le conviene, ¿no? Esta Así fiscalía es. verdaderamente da mucho que desear, pero nos alegramos porque la justicia esté llegando, que podamos ver una luz al final del camino, aquellos que hemos sido muy críticos de Martín Vizcarra desde el comienzo. Lamentablemente el señor goza de cierta popularidad todavía, sigue haciendo proselitismo, sigue haciendo campaña política a pesar de que tiene un rosario de inhabilitaciones para postular y para ejercer cargo público. Pero bueno, como mencionaba y como mencionaba Sí. también Alejandro Muñante, gracias a Dios la justicia está llegando. Alejo, Ojalá, gracias por ojalá, acompañarnos. porque claro, también recordemos que los delitos penales prescriben Sí. después de un tiempo, ¿no? Y ojalá que esta demora no haya servido para eso. Es que- Ojalá. Ojalá. Mientras miles de familias aún lloran a sus muertos, Martín Vizcarra sigue evadiendo la justicia, haciendo campaña y actuando como si no hubiera hundido al país en la peor crisis sanitaria de su historia. Su cinismo es tan grande como la impunidad que lo protege.